Muy buenos días, Iglesia Fuente de Vida, JNS Monterrey. ¿Cómo están? Una vez más estamos compartiendo con ustedes un culto al Señor en esta mañana de día domingo, en el cual celebramos su nombre, lo adoramos, lo exaltamos. Queremos invitar a todas las familias que nos están viendo a través de Facebook, de YouTube, que tomen asiento en sus lugares más cómodos en casa, que preparen sus anotadores, Biblias. Vamos a poner los teléfonos en silencio para poder así celebrar juntos a Jesús y recibir la palabra de parte de Dios. Antes de esto, quiero compartirle en la Biblia, en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 4, dice lo siguiente. El título es Estímulo a la generosidad. Dice así: Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios le ha dado a la iglesia de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo que dieron espontáneamente tanto como podían y más de lo que podían, rogándonos con insistencia que le concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. ¡Wow! Increíble el corazón de aquí de la iglesia, de cómo es que el pueblo de Dios entendió el secreto de poder formar parte de las ofrendas, de poder ofrendar, de poder diezmar, de poder ser hijos de la casa y tener ese corazón, como quien dice, de padre. Porque el niño no se da cuenta de qué es lo que hay que hacer en la casa, qué es lo que hay que reparar, arreglar, las cuentas. El niño es niño, pero aquel que es hijo, ¿verdad que sí?, tiene en su corazón la necesidad de poder ayudar, de ser parte de la casa, de ofrendar, ni hablar de diezmar, por supuesto. Pero a todo esto queríamos hacer esa reflexión sobre la generosidad y aplicar ese corazón de hijo de la casa, ¿sí? Un corazón de padre comprometido, ¿verdad?, que ama su casa espiritual. Esta es una casa ahora virtual por la cual podemos recibir la palabra de Dios, pero no olvidar esa generosidad, sino tenerlo en cuenta. Por eso vamos a orar en este momento por las ofrendas. Tome en su hogar esa ofrenda, prepárelo, tómelo con su mano derecha, reúnase en familia, tome su diezmo si ya lo apartó. Ya sabe que lo puede transferir en los Seven, o desde el banco directamente, lo pueden transferir a la cuenta de aquí de la iglesia. Y vamos a orar específicamente por este corazón generoso, para que el Señor reciba con agrado nuestras ofrendas, reciba con agrado nuestros diezmos. Amén. Acompáñeme. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por los hermanos, por la fidelidad, Señor, de tu pueblo, de la iglesia que se mantiene firme, Señor, con un corazón generoso, Padre, con un corazón de Padre, Señor, que da generosamente, Padre, para el servicio, que da y que te exalta y honra tu nombre con las ofrendas. Señor, te pedimos que bendigas las ofrendas y los diezmos de tu pueblo, tu iglesia, Señor. Multiplícalo en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos, Padre, que de ti viene esa recompensa. Tú eres el que aleja, el que aparta al devorador de nuestra economía. Gracias, Señor, por todo lo que nos brindas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, iglesia. De esta manera ahora vamos a gozarnos en casa. Vamos a alabar juntos al Señor con la siguiente canción. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría, gritos de victoria voy a seguir a Jesús. 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 Voy a danzar con 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 Jesús. Con saltos de alegría y gritos de victoria.
voy a seguir a Jesús, voy a seguir a Jesús, voy a danzar con 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 Jesús. Solo tú y yo, oh, solo tú y yo, Jesús, solo tú y yo, oh, solo tú y yo, 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 solo tú y yo. Repite después de mí. Yo soy libre, 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 libre para cantar. Yo soy libre, 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 libre para danzar con el amado de mi alma. Buenos días, qué gusto estar nuevamente junto a ustedes, aunque nos separe una cámara. Tengo gusto, tengo un placer de saludarlos y le pido a Dios que esté como poderoso gigante en cada uno de sus hogares. Hoy le he traído una palabra en el Salmo 36, 7 de la Biblia, que dice así: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de sus alas. Es preciosa esta palabra. Claro que nos amparamos bajo la sombra de sus alas. No creas que Dios te ha olvidado. Él vigila cada uno de tus pasos y de mis pasos, porque su misericordia, su gracia y su poder se renuevan cada día sobre nosotros. Por eso le damos gracias, la gloria a Él, y sabemos que en Él descansamos bajo sus alas. Queridos hermanos, les invito con el poder del acuerdo a orar por todo lo que está pasando, por esta pandemia en el mundo y exclusivamente por aquí, por México. Les invito a orar en acuerdo para que Dios ponga esa misericordia, su gracia y su poder sobre todos sus hijos y sobre todo su pueblo y sobre todo el mundo. Oramos también por las familias que han perdido un ser querido y oramos también por aquellos que están en primera línea de batalla, que son todos los médicos, enfermeras y personal sanitario. Oramos para que todos juntos, todo el mundo, estemos bajo sus alas. Por eso lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Buenos días. En esta mañana le damos gracias a Dios por esta semana que acaba de concluir y esta que empieza el día de hoy, y queremos
traer palabra de Dios pertinente para este tiempo. Y el título de la predicación habla: Dios requiere que esperemos. Pero ¿cuál es nuestra actitud al esperar? En primer lugar, Dios quiere que esperemos para poder recibir nosotros una dirección clara. Dios conoce el futuro, pero nosotros no. Y en este tiempo en que estamos preparándonos para lo que viene, nosotros necesitamos recibir una dirección clara. Venimos hablando los domingos anteriores de ir preparándonos en este tiempo, que Dios tiene promesa para el tiempo que viene, y estoy completamente seguro de eso, pero necesitamos recibir una dirección clara de parte de Dios. No corras, no te apresures, porque lo que ha de venir, vendrá, dice la palabra. Lo que ha de venir, lo que ha de acontecer, acontecerá. Necesitamos tener una visión clara para iniciar cualquier camino o proyecto. Y en este tiempo en que estamos en semáforo naranja y que se está por abrir la iglesia y tantas otras negocios y emprendimientos hasta llegar a la normalidad, nosotros necesitamos tener una clara visión para iniciar cualquier camino o proyecto. Esto también lo venimos hablando de los versículos que hemos ido tocando, Jeremías 11 y de los domingos pasados. Tenemos que tener una visión clara, por eso necesitamos esperar recibir una dirección clara de parte de Dios. Sabemos que Dios tiene el control de los tiempos, pero necesitamos renunciar en el nombre de Jesús a la urgencia y a la impaciencia, porque esos sentimientos van a hacer que nosotros tomemos decisiones fuera de la voluntad de Dios, sin su dirección, la cual nos cueste el doble recuperarnos. Dios requiere que esperemos para que estemos en armonía, en línea con su tiempo. No nos movamos del tiempo de Dios, hermanos, fuente de vida. No nos movamos del tiempo de Dios, amigos, familia. No nos movamos del tiempo de Dios. Hoy podemos contar testimonios bíblicos del tiempo de Dios. No nos movamos antes que Dios indique ni del tiempo de Dios. Necesitamos esperar. Dios requiere que esperemos para probar nuestra fe. Fíjese, lo primero que dijimos es que Dios requiere que esperemos para recibir dirección clara. Lo segundo, Dios requiere que esperemos para que estemos en armonía, en línea con su tiempo. Tercero, Dios requiere que esperemos para probar nuestra fe. En la medida que esperamos nuestra fe usada, puesta en práctica, debería aumentar. Y los miércoles estamos con una serie totalmente hablando sobre la fe. Si usted no las ha escuchado, si usted no se ha enganchado con esta serie de la fe, lo invito. Los miércoles 6 de la tarde estamos hablando sobre la fe. Este es un tiempo en que Dios requiere que esperemos en fe para probar nuestra fe. En la medida que esperemos, nuestra fe debería aumentar, tendría que fortalecerse, tendría que provocar esperanza, que fue justamente lo que este miércoles se predicó y lanzamos la palabra, que la fe no es igual a tener esperanza, pero no podemos tener fe en acción si no estamos direccionados por la esperanza. Cuarto, Dios requiere que esperemos para examinar los motivos de nuestros deseos. Y tanto nos viene a la memoria los que conocemos la Escritura, al pueblo de Israel que sale de esclavitud y va a camino de 4 días a la tierra prometida, pero en el camino Dios prueba su fe. Y la actitud fue de queja, la actitud fue de querer volver atrás, la actitud no cambió. Y entonces, ¿qué pasó? No llegaron. Su fe fue probada y no aprobaron. Dios requiere que esperemos para examinar los motivos. ¿Para qué queremos llegar al nuevo tiempo?
¿Cuál es la libertad que anhelamos? ¿Cuál es la normalidad que estamos esperando? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Tenemos ya pensado cuáles son los cambios que vamos a establecer? ¿Cuál es la motivación para reintegrarnos nuevamente a una vida social normal? ¿Es para tomar? ¿Es para salir con los amigos? ¿Es para no estar en casa? ¿Cuál es la motivación? Dios quiere que esperemos para traernos al Kairos, a su señorío, que su Kairos, que su señorío sobre nuestra vida sea perfecta en su voluntad, que nuestra vida esté sometida a su voluntad. Dios está buscando que nuestra vida esté cubierta por su señorío, por su presencia, por su autoridad. Y Dios puede traer dominio sobre el tiempo de nuestra vida. A medida que nosotros sometemos nuestra vida a su señorío, también los tiempos de Dios están sobre nosotros. Entonces, la ansiedad, la impaciencia, la desesperación tendría que tener otro significado en nuestra vida. No se preocupen, hermanos, usted dice, la pastora no está leyendo versículos, pues ahora vienen todos juntos. Preste atención y si tiene una libreta, sáquela, un lápiz, porque le vamos a hablar de cómo debemos esperar el tiempo de Dios. ¿Cómo debemos esperar el tiempo de Dios? ¿Qué dice la Biblia de cómo esperar los tiempos de Dios? En primer lugar, en el Salmo 60, 1 y 5, dice que debemos esperar el tiempo de Dios en silencio. Aprendamos a calmar nuestras voces internas para poder oír la palabra de Dios, para oír tu espíritu. Aprende a calmar tu espíritu para poder oír a Dios. A veces nuestro espíritu está tan alterado, tenemos tanto que decirle, le clamamos, le pedimos, le hablamos, que cuando damos espacio para escuchar la voz de Dios. El Salmo 62, versículo 1 dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. En Dios solamente está acallada, detenida mi alma, mis emociones, todas mis inquietudes. El versículo 5 dice, alma mía, oh, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Podemos encontrar la calma de estar en silencio espiritual, emocionalmente, en toda la tormenta que vivamos, para poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Hermanos, yo le pido a Dios en esta hora que traiga calma, que traiga paz interna, paz en nuestra mente, paz en nuestro espíritu, para que cuando Él hable nosotros podamos darnos cuenta y discernir, que podamos esperar confiadamente, sabiendo, creyendo y confiando totalmente que Dios nunca llega tarde. El Salmo 27, 13 al 14, va a hablar de la segunda cosa que quiero decirte de cómo debemos esperar el tiempo de Dios. Tenemos que esperar primero en silencio y segundo con expectativa. Si la espera es en nuestra voluntad, es desesperación. Si es en nuestra voluntad, ¿cómo estamos hoy? Desesperados. Esperar en la expectativa, en nuestras emociones o en nuestros pedidos o en nuestras urgencias, en vez de ser una expectativa de lo que Dios va a hacer, es una expectativa convertida en desesperación. Esperamos desesperadamente qué es lo que Dios va a hacer para salvarnos. Pero si es en fe, la expectativa es una esperanza anclada en las promesas, como hablábamos este miércoles pasado. Las esperanzas direccionan nuestra espera, direccionan nuestro camino. Es algo que estamos esperando, que trae expectativa, esa promesa de Dios sobre mi vida. Abraham se fortalecía cuando esperaba. El Salmo 27, versículo 13 y 14 dice, y lo dice el rey David, hubiera yo desmayado si no creyere
que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Fíjese, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra, aquí, en la tierra de los vivientes. Claro que tenemos promesa de eternidad, pero el 99% de las promesas bíblicas son para recibirlas en la tierra. Esta expectativa de decir, David decía, yo hubiese desmayado, me hubiese desesperado, hubiese caído en desánimo, si no creyere que veré la bondad de Dios aquí en la tierra. El versículo 14 dice, aguarda, espera, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntase tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esto dice el rey David con respecto a la espera. Aguarda, espera, frénate. Oremos, pongámonos delante de Dios, no busques salidas a tu desesperación que te traiga como resultado mayores desesperaciones después. No quieras calmar el día de hoy sin importar la tormenta de mañana. Aguarda en Dios. Y mira y como David sabía de qué estaba hablando, dice, esfuérzate. Claro que necesitamos esforzarnos, y dice, y aliéntese tu corazón. Y después viene una afirmación y dice, sí, espera a Dios. Esperemos con expectativa, pero esperemos los tiempos de Dios, esperemos su respuesta con firmeza, como dice el punto 3. ¿Cómo deberemos esperar el tiempo de Dios? En silencio, con expectativa y con firmeza. No podemos esperar el tiempo de Dios basados en dudas o en suposiciones, sino con firmeza. La firmeza que da el creer la palabra de Dios, el creer que las promesas bíblicas, no las promesas que salgan de la boca que yo te pueda decir, que te pueda decir un profeta, un pastor, o que escuches hoy en día en Google, o frases maravillosas que escuchamos, sino la firmeza que nos da que Dios, desde que empezó la humanidad, no ha fallado a una de sus promesas, y esa es la firmeza para esperar y para creerle, basado en la firmeza de lo cumplido, no con la firmeza basada en nuestras suposiciones o en nuestras propias dudas. El Salmo 27, versículo 3, dice lo siguiente: aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Cada amenaza trae una respuesta de confianza, de certeza. Por eso dice, esperamos el tiempo de Dios con firmeza. Aunque un ejército campe contra mí, aunque te veas rodeado por todo el enemigo y sus amenazas, dice, no temerá mi corazón. Esa es nuestra firmeza. Dice, aunque contra mí se levantare guerra, la cual se ha levantado en este tiempo, guerra contra nosotros, guerra de salud, guerra de pobreza, guerra de desempleo, guerra de desánimo, se ha venido a levantar contra nosotros. ¿Cuál es nuestra firmeza? Dice, aunque se levante un ejército, campe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado. Levanta una de tus manos y comienza a declarar con firmeza, yo estaré confiado. Yo espero el tiempo de Dios en silencio, con expectativa, con firmeza. Cuarto, guardando su palabra. Este es el recurso más grande que puede tener uno, y es la palabra de Dios que fue escrita, comprobada, que es la palabra fiel de Dios hasta que Él vuelva. El Salmo 119, versículo 11, dice de esta manera: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
el mayor recurso que tenemos para no caer en error de tiempos, en error de decisiones, en desesperaciones que nos hacen caer en graves problemas en la tierra y también nos desampara de la protección de Dios. Está escrito aquí en el Salmo 119:11, donde dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Cuando nosotros guardamos los dichos del Señor en nuestro corazón, entonces dice la Biblia, no pecamos contra Dios. Y si no pecamos contra Dios, no nos salimos de su cobertura, las cosas están más claras, nuestra fe se fortalece en la espera y esperamos con expectativa que Dios cumpla sus promesas sobre nosotros. Aquí pecar no solo es que siempre hablamos de pecar y la iglesia y el mundo cree que el pecado solamente es la inmoralidad sexual y otras cosas, sino que habla de no pecar cambiar en el orden de Dios que tiene sobre nuestra vida. No pecar nosotros contra la voluntad que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Tú y yo fuimos creados con un propósito. Y el propósito de Dios es bueno, agradable y perfecto. El propósito de Dios para tu vida y la mía son de pensamientos de paz y no de mal. Cuando nosotros no guardamos su palabra, ni le tenemos fe, ni es la lumbrera en nuestros caminos, entonces cambiamos el orden de la voluntad de Dios sobre nuestra vida y pecamos contra Él. Por eso el rey David, ya a esta altura, y no los quiero confundir, ya no es el rey David el que escribe, sino parte de sus discípulos, y levantan esto y dicen: mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese no pecar contra Él es guardar nuestra vida y poder guardar en su palabra, en su voluntad sobre nosotros, los tiempos, las formas y los caminos. En este mismo Salmo, versículo 74, dice, es el salmo más largo de la Biblia, por si usted algún día juega sobre los versículos. El salmo más largo de la Biblia es el Salmo 119. El versículo 74 dice, la Escritura: los que te temen verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Los demás, los que te rodean, tu familia, los que te escuchan decir que confías en Dios, en los tiempos de Dios, en los que te ven perseverar en el camino de Dios, dice: te verán y temerán y se alegrarán, porque nosotros hemos esperado en su palabra. Esperemos en su palabra, no erremos al blanco. En el tiempo de Dios hay paz, porque Él es nuestra paz. Vámonos al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2. Dice la Escritura en el versículo 14a, que es la primera parte del libro de Efesios. Dice Efesios 2:14, primera parte, dice: porque Él, ¿quién? Él, Dios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que los separaba. Él es nuestra paz. En el tiempo de Dios hay paz en guardar su palabra, en guardar silencio, en guardar expectativa, en tener la firmeza, en llenarnos y creer y guardar su palabra. Hay paz, porque tenemos la completa convicción que Dios no miente, que Dios no falla, que Dios no deja desamparado a sus hijos, que Dios es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. ¿Qué habrá que Dios no conozca? ¿Qué habrá que Dios no pueda hacer? El Dios que nosotros proclamamos tuvo un nombre en la tierra y tiene un nombre en el cielo, y su nombre es Jesucristo
de Nazaret. Él venció a la tierra, todas las cosas de la tierra, y se sentó en señorío, en potestad, en autoridad sobre el cielo. En sus manos está el cetro, en su voluntad está el querer como el hacer. En Él está depositado nuestros tiempos. Hermanos, muchas veces miramos atrás y vemos cuántas decisiones erróneas hemos tomado por impacientes. Cuántas decisiones erróneas hemos tomado por no planificar y no tener visión. Cuántas decisiones equivocadas hemos tomado por vivir el día. Necesitamos ser bíblicos, tener visión, buscar el propósito de Dios en nuestra vida y encaminarnos en esperanza hacia Él. Hacia ese propósito, guardando los tiempos de Dios. Y lo hemos practicado algunas veces, porque muchas no. Vemos para atrás y vemos que realmente Dios siempre llegó a tiempo. Y Dios siempre tuvo un camino trazado. Y Dios sabía por qué y para qué. Y aún en nuestra falla nos perdona y nos da la oportunidad nuevamente. Ese es el Dios de misericordias al cual predicamos y nos aferramos. Si Él no es el Señor, el dueño de mi vida, el dueño de mi vida soy yo. Y mi vida está sujeta a mis emociones, a mis pensamientos y a mi entorno. No sirve vivir dependiendo de uno mismo. No hay vida que esté en paz ni tenga esperanza que se base en uno mismo. Necesitamos depositar nuestra confianza en Jesucristo, depositar nuestra vida y someternos a Él, renunciar a la soberbia, a la autodeterminación, ¿cómo se dice la palabra cuando quieres hacer todo? A la autosuficiencia. Renunciar al mi yo para que viva Él, mas Cristo vive en mí, mas yo ya no vivo, dice el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí, crucificando mi carne, mis deseos, mis ideas y dejando que Él cumpla su voluntad sobre la mía. Él no se equivoca y nosotros sí. Vamos, hermanos, este es un buen tiempo para esperar los tiempos de Dios, para escribir nuestra visión y para encaminarnos a ella. Nehemías capítulo 8 versículo 10, los estoy llevando del antiguo al nuevo y del nuevo al antiguo. Qué lindo es leer la Biblia y darnos cuenta que toda la Biblia está escrita bajo la misma idea del mismo Dios. El Dios del Antiguo Testamento es el Jesucristo, el Dios real del Nuevo Testamento. Nehemías capítulo 8 versículo 10 dice lo siguiente. Dice: luego les dijo: id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo no es por lo que ocurra afuera en el mundo. La fuente del gozo es la que brota dentro de nosotros por vivir las grosuras, la abundancia de Dios. Impresionante la palabra. Y comer grosuras, ven, date un banquete, dice el Señor, y envía porción al que no tiene nada. Fíjate, y tú por ahí estás pensando: yo soy el que no tengo nada. Pues Dios está hablando del resultado de esperar sus tiempos. Dice la Biblia: porque día santo es a nuestro Señor. No te entristezcas, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Comienza a anidar su palabra, su promesa, su esperanza. Desarrolla tu fe para esperar el tiempo de Dios, porque en el tiempo de Dios hay sanidad. Jeremías 33:6. Y es uno de los pasajes que yo me sé muy de memoria y muchos me lo han escuchado, pero pues está en la Biblia y lo quiero leer literal. Lo que dice Jeremías 33:6. Dice la Biblia: he aquí, y ese es en el tiempo de Dios,
Yo, dice el Señor, traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. De Él viene el gozo, de Él viene el banquete, de Él viene la sanidad, de Él viene la paz, de Él viene la medicina, de Él viene la restauración de nuestra vida. En el tiempo de Dios hay liberación de la promesa. Ya voy a ir terminando, pero te pido por favor que sigas conmigo y tomes nota. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque si no está en la Escritura, no es palabra donde yo me pueda someter y sujetar. Así que la palabra es importante. 2 de Corintios 8, 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, a vosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Él ya pagó el precio de nuestra pobreza, de la pobreza en la tierra. Y Él dice, pagó el precio de ser pobre para que seamos enriquecidos. La pobreza es una opresión del diablo, del enemigo. Yo no soy millonaria ni rica, y los que me conocen de cerca y de lejos lo saben. Pero una cosa sí, yo no creo en la pobreza. Yo creo que Dios es el Dios de la excelencia. Y cuando yo le sirvo al Dios de la excelencia, Él me hace vivir en excelencia. La pobreza no nos pertenece, dice la Biblia en 2 de Corintios 8 y 9. En el tiempo de Dios hay abundancia, dice 1 de Timoteo 6, 17. Dice la Biblia, hay abundancia. 1 de Timoteo, y ahora sí, deme chance, no porque se me haya perdido, sino que es una Biblia nueva, hasta ahora vine muy bien. 1 de Timoteo 6, 17, dice lo siguiente, ¿vio? Está pegada la hoja, ahí voy. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en sus riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que la disfrutemos. La pobreza no nos pertenece. En el tiempo de Dios hay abundancia. Y dice aquí, no para que nos quedemos con la abundancia y andemos preocupados de los que sepan o no sepan de nuestra abundancia, sino para que la disfrutemos. La Biblia habla, dice, no para guardarla, sino para disfrutarla. En el tiempo de Dios edificarás casas y habitarás. Dijimos hace una semana en el versículo que leímos y que predicamos la semana pasada y la anterior. En el tiempo de Dios plantarás huertos y comerás el fruto de tu trabajo. En el tiempo de Dios casarás a tus hijos y a tus hijas. Como dijimos hace unas semanas en Jeremías 11 precisamente, no te paralices, aunque creas que estás en tiempo de cautividad, como estaba el pueblo en ese tiempo. Dios le dice, 72 años vivirás aquí, pero mientras que vivas en este tiempo, casa, multiplícate, trabaja, planta, come de tus frutos. En el tiempo de Dios hay unción fresca para nuestro ministerio. La Biblia dice en el Salmo 92, 10b, seré ungido con aceite fresco. Dios nos unja con aceite fresco para el tiempo que nos toca vivir. Los que servimos seremos ungidos con aceite fresco. En el tiempo de Dios hay crecimiento en calidad, en cantidad, en tamaño, en número y en rango, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Con la cual quiero terminar en este día y decirte, como palabra final, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, en la unidad de creerle, que Él es varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis queridos hermanos,
y amigos, estamos preparándonos para el tiempo que viene. Si tenemos que esperar los tiempos correctos para cada uno de nuestros proyectos, sometámoslos a la voluntad de Dios y espera en silencio, con expectativa, con firmeza. Guarda la palabra, cree lo que dice, direcciónate, escribe tu visión y renuévanos, Señor, con tu aceite fresco, para que podamos no solamente vivir este día, sino para que podamos cumplir tu voluntad. Que tu Espíritu Santo, el cual llena nuestro ser, tome el control de nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Que entreguemos nuestra desesperación, nuestra impaciencia, nuestro desánimo delante del Señor y tomemos de Él las certezas de las promesas que Él ha puesto delante de cada uno de nosotros. Encaminémonos como iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que así sea para cada uno de nosotros en Cristo Jesús.